Chicos, mucho gusto. Nos vemos nuevamente en esta subsección de sistematización, el curso de técnica de investigación. Y seguimos trabajando. Ya hemos visto algunas cosas relacionadas con la investigación, cosas que son importantes, que las tengamos siempre presentes, que estén frescas, no hay que olvidarlas. Siempre vamos a necesitarlas utilizar. Así que siempre echarle un vistazo a videos anteriores para que no haya pérdidas, sino pues hagan consultas con los libros, con los documentos que existan, que eso les va a ayudar muchísimo a tener una panorámica mucho mejor y estar siempre frescos con el procedimiento de la investigación científica. Y el día de hoy vamos a hablar de un poco de la sistematización para que ya vayamos entrando en calor, para que nos vayamos entendiendo de cómo funciona esta dinámica de la sistematización. Y un tema en particular que es bastante importante dentro de la sistematización es el levantamiento de lecciones aprendidas, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, un poco el sistema básico, el sistema sencillo de cómo se debe elaborar un levantamiento de lecciones aprendidas para que la sistematización sea bastante fácil. Así que espero que les sirva y bueno, vamos a estar trabajando ahorita en eso. Si ustedes pueden notarlo acá, vamos a hablar sobre la sistematización de experiencias en particular. O sea, que a partir de ahora, muchos de los videos que vayamos tocando van a ir hablando sobre esta temática para que nos vayamos familiarizando ya y empecemos a completar un sistema de sistematización de experiencias de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, ya sean personales, ya sean de trabajo, ya sea porque hemos participado en un voluntariado o en un proyecto o lo hayamos diseñado, en fin. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a considerar aspectos que quizás las vimos, las vivimos, pero se nos olvidó. De hecho, suele suceder mucho, ocurre bastante, que las personas dicen, bueno, tenemos las ideas, recaudamos las ideas, pero obviaron hacer la sistematización, o muchos proyectos se enfocan mucho en la evaluación y el cumplimiento de las actividades, pero a veces se va olvidando cómo hacer la sistematización en caso de que exista alguna réplica o en caso de que se quiera mejorar alguna idea nueva. Entonces siempre es bueno tener esto presente. Entonces, ¿qué cosas debemos saber como conceptos claves y conceptos claros? Primero, bueno, que es una lección aprendida. Y existen muchos conceptos. A mí me gustó este, que es del BID, que es muy sencillo, muy simple. Y lo vamos discutiendo, ¿no? Las lecciones aprendidas. Vamos a ver si esto escribe. Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido. Esto es lo importante, el conocimiento adquirido sobre el proceso o sobre una experiencia a través de la reflexión, el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positivo o negativamente ese proceso. Es decir, que la lección aprendida es el conocimiento, es lo que se aprendió de un proceso que se vivió. Entonces, si nosotros, no sé, estuvimos presentes en algún proyecto, vamos a ponerlo por acá, estuvimos en un proyecto, y en ese proyecto encontramos algunas cosas que pudieron haberse hecho mejor, hecho de otra forma, o que algunas actividades salieron mejor de lo que estaba planeado. Entonces, eso nos genera el conocimiento que nos va a servir a nosotros para una posterior utilización. Como les decía al inicio, esto muchas veces algunos proyectos los dejan de lado, los omiten, o sea, la generación de conocimiento, los enfoques van otra vía. Por eso es importante siempre que cuando estemos elaborando un proyecto, dirigiendo un proyecto, por muy pequeño que sea, siempre es bueno ir recaudando todas las lecciones aprendidas para tener una gestión del conocimiento, porque por ahí arranca esto también, en la gestión del conocimiento, es decir, la generación de enseñanzas, de aprendizajes adquiridos, en la medida que se va viviendo una etapa de esta índole. Entonces, en esa generación de conocimiento que se crea en el desarrollo de un proyecto, entonces es cuando nosotros como sistematizadores no solamente vivimos de la experiencia, sino que también logramos reconstruirla en su totalidad y de esa manera decir, bueno, qué funcionó, qué no funcionó, qué salió bien, qué salió mal, si lo volviéramos a hacer, qué mejoraríamos, qué cosas implementaríamos, o bien estamos creando un proyecto nuevo de la nada, tenemos muy poca información probablemente, entonces vamos a buscar quizás información de otros proyectos que han tenido similares características al nuestro
que nos va a servir a nosotros como pauta a esas experiencias que tuvieron. Imaginemos, no sé, estamos en una comunidad, queremos hacer un proyecto de desarrollo en esa comunidad, pero previamente no se había hecho nada, o tal vez hubo algún intento en su momento, pero no se concretizó. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos otra comunidad con un proyecto con características similares, no iguales, muy raras veces se repiten, pero tienen características similares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no contamos con esa información, pues vamos a rescatar esas experiencias vividas y vamos a tratar de analizarlas, de reflexionarlas, de qué manera se logró el éxito, el fracaso en esta otra comunidad para luego traspolarlo en esta nueva. Entonces, de esa manera nosotros no solamente es que estamos elaborando, sino que estamos reflexionando a partir de un conocimiento que se adquirió, ya sea por la vivencia personal, es decir, fuimos parte de ese proyecto, fuimos parte de esas lecciones, o bien fuimos partes quizás de la reconstrucción de otro proceso. Independientemente del caso, lo importante está en que tenemos el conocimiento. O sea, la generación de conocimiento del aprendizaje que se vivió. Muchos de ustedes, estoy seguro, han hecho prácticas, han hecho voluntariados, han hecho algún trabajo de alguna índole, y si ustedes se reflexionan un poquito, estoy seguro que habrán aprendido algunos procedimientos, algunas técnicas, e inclusive habrán, no sé, reflexionado en su momento, decir, bueno, esto yo creo que se podría hacer de otra manera, esto mejor lo hubiese hecho de esta otra forma. Entonces son circunstancias que nosotros las vamos haciendo, y esto también ocurre, lo podemos ver en nuestro diario vivir, cuando tratamos a un amigo, cuando tratamos a un profesor, no sé, se nos presenta una situación y nosotros pues destinamos parte de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento para desarrollarlo, para solventar algún problema, y eso quedó en nosotros como lección aprendida, queda en nosotros como conocimiento, de decir, bueno, esto no lo vuelvo a hacer de esta manera, esto que me pasó fue porque cometí este error. Entonces voy aprendiendo constantemente, y a eso es que se le va a llamar generación de conocimiento adquirido, no precisamente que voy a hacer un estudio muy complejo, muy profundo, muy adentrado, sino que solamente quiero saber qué conocimiento se ha generado y qué aprendizajes se adquirieron, sea por otros o elaboradas por otros o personales. Entonces, vamos a retomar este aspecto en decir que las lecciones aprendidas es un conocimiento que se adquiere de un proceso. Básicamente eso es todo. Las lecciones son conocimiento que se adquiere de un proceso vivido preferiblemente. ¿Por qué vivido? Porque si nosotros hemos estado involucrados en esa situación, vamos a tener una perspectiva muchísimo mejor a que si nosotros estamos reconstruyendo el proceso sin haber sido parte de ello. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Lo mejor es haberla vivido, haber estado presente en cada una de las etapas. No obstante, no siempre se puede, no se presentan las condiciones, o se llega en una etapa que ya más bien el proyecto está finalizando, que está cerrando y se prevé reconstruirlo todo. Es muy difícil, hay que hacer una tarea de investigación, de aplicación de encuestas, de entrevistas, de red de documentación, que nos ayuden un poco a ver primero cuál fue el proceso, porque esto es clave también, y ya lo vamos a ver ahorita adelante, que para obtener ese conocimiento y para hablar de generación de lecciones aprendidas, primero hay que saber del proceso que se ha vivido, ¿no? Del proyecto que ocurrió o del proyecto que se está ejecutando en ese momento, y ahí es cuando nosotros vamos a dar el punto de partida, es decir, la patada inicial, el arranque del partido, es allí donde comienza todo esto, con el proceso, con el proyecto, el proceso o la actividad que se está ejecutando y que nosotros pretendemos sistematizar. En este caso, entonces, cuando estamos viendo de las lecciones aprendidas, continuando también con el hecho de qué son, pues son aquellas que van a capturar evidencias, bien, aquello que se vivió o aquello que ocurrió, que está sucediendo en el proyecto. Y tendencias y sobre todo una relación causa-efecto, es decir, bueno,
Tenemos primero que toda causa tiene su efecto. Bien, entonces la pregunta es, en este caso, viendo un poquito feo aquí, pero creo que se va entendiendo, que, por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿qué salió bien? ¿Qué fue lo que generó éxito? Bien, entonces cuando buscamos qué fueron los generadores de éxito, tenemos que haber visto cuáles fueron todas las causas que ocurrieron, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un proyecto bien pensado, un marco lógico bien hecho, unos indicadores fácilmente cumplibles, una medición de los indicadores también que se ha hecho bien. Entonces, eso definió el éxito y obviamente eso es una lección aprendida, eso es una sistematización, es decir, una lección aprendida, un proceso, digamos, que lo reconstruimos y entendimos que eso generó éxito. Ahora, otro efecto, por ejemplo, que generó fracaso. ¿Bien? ¿Qué fallamos con un proyecto? ¿Por qué, no sé, el grupo beneficiario, el grupo meta no salió bien, beneficiado, algunas cosas salieron mal? Bueno, entonces nosotros vamos enlistando aquellas causas que llevaron, que repercutieron a que ciertos aspectos del desarrollo de ese proyecto o de ese proceso no hayan salido como estaban planeadas en un inicio. Los tiempos estaban mal hechos, ocurrió alguna circunstancia que alteró y que no permitió que se pudiera completar las actividades a tiempo, ¿no? Eso puede ocurrir también. Los márgenes o los presupuestos por ahí fueron demasiado cortos, el proyecto se disparó, se necesitaban más ingresos. Entonces eso es lo que hay que ir midiendo de manera que cuando estemos lanzando o abriéndonos a las lecciones aprendidas, entendamos ese vínculo que tiene la causa y el efecto. El resto es un proceso directo de donde hay una descripción del mismo. Entonces, esto es importante irlo sabiendo, irlo refrescando. Que por un lado, la lección aprendida es conocimiento que se obtiene de un proceso, y que por otro lado también esas lecciones aprendidas es una relación causa-efecto, básicamente donde algunas cosas salen bien, otras no salen tan bien, y queremos saber qué fue lo que lo llevó ahí. Todo esto ustedes lo podrán recordar, por ejemplo, cuando estaban haciendo su operacionalización de las variables, por ejemplo, en una investigación, que eso llega a confundir o a estresar un poco a la gente. Estamos pensando, bueno, las variables cómo son, cómo las planteo. Bueno, las variables son iguales. Tenemos una relación causa y una relación efecto. Queremos medir estos elementos, claro, estamos haciendo una investigación para ello. En este caso no, en este caso lo que estamos haciendo es viendo qué se generó éxito, qué se generó bien, qué se hizo mal y cómo lo vamos a ir mejorando. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer esto posteriormente, pues ya tenemos este conocimiento para decir de que las circunstancias se van a prestar para volverlo a hacer así, o definitivamente hay que hacer cambios tal vez profundos o cambios no tan radicales en el proyecto para que posteriormente pueda tener éxito. Entonces es importante elaborar las lecciones aprendidas de manera que se pueda canalizar de una mejor forma el desarrollo o el aprendizaje que se ha obtenido en esta etapa. Aquí vemos un esquema que me parece bastante fenomenal, porque nos va a ayudar a comprender muy bien cómo hacer la sistematización. Si ustedes se fijan, aquí yo he nombrado el proyecto A y el proyecto B, y tienen exactamente la misma operacionalización, digamos, ¿no? Tenemos que se diseña, se ejecuta, bien, y finalmente se hace la evaluación y el cierre, es decir, todos aquellos indicadores que nosotros diseñamos al inicio. Por ejemplo, en la matriz de marco lógico estuvimos diseñando indicadores que vamos a ir evaluando con el tiempo a ver si va cumpliéndose el proyecto. Bueno, una vez que ya lo estamos ejecutando a este proyecto, vamos justamente cumpliendo cada una de las cosas que nos hemos planteado, y al final definimos si lo que se hizo salió o no salió. Entonces, en todo ese proceso, desde el diseño, desde la concepción de la idea hasta el cierre del mismo,
Bien, en la etapa de tiempo llamémosla T, que puede ser cualquiera, puede ser un proyecto de 1 año, 2, 5, 8 años. Entonces, ese proceso se van identificando las lecciones aprendidas. Bien, se van identificando todas las lecciones aprendidas, qué cosas salieron bien, qué stakeholder participó, cómo se llevó con los stakeholders, cómo se hizo la licitación, si la licitación salió bien, cómo se hizo el proceso de contratación de personal, cómo se hizo las primeras reuniones de contacto, dónde se establecieron las oficinas, en fin, todo eso que conlleva al diseño y a implementación, ejecución de un proyecto, nosotros como sistematizadores lo vamos levantando, lo vamos recopilando, por eso vamos identificando aquellas experiencias. Obviamente no vamos a levantar todas las experiencias posibles, porque estamos hablando que un proyecto, por ejemplo, de 1 año, pueden salir tantísimas lecciones aprendidas. Debemos ser ahí muy críticos, es decir, tener un ojo muy preciso. Vamos a dibujar un ojito acá, un ojito. Debemos tener un ojo muy preciso, muy desarrollado para poder identificar qué lecciones aprendidas vamos a utilizar para identificar o para documentar, que es la etapa que viene acá, ¿no? Ya una vez que identificamos cuáles fueron esas lecciones aprendidas, entonces ahora venimos y las vamos documentando. Lección aprendida 1, contratación de personal, fue así, de esta manera, salió bien porque se utilizaron los canales más apropiados, no se complicó. El tema también, por ejemplo, burocrático que lleva dentro de un proyecto, digamos, no sé, había que hacer algún permiso o alguna situación que se presentó que podía atentar, digamos, con la temporalidad del proyecto, hacerlo más corto, más largo, se gestionó muy bien. Entonces, todo eso se identifica y se documenta. Una vez que se documenta, casi le podemos llamar el manual de experiencias que vivió el proyecto. Y si en un proyecto B, ya cuando llega, queremos hacer ese proyecto B, sea el mismo, sea otro que tenga características similares, entonces arrancamos no de todo el diseño, sino que arrancamos de la documentación. ¿Por qué? Esto nos va a dar la pauta a nosotros de identificar cuáles fueron las experiencias. Nosotros decimos, bueno, mira, la experiencia de esto, la experiencia de lo otro que nosotros queremos hacer, por ejemplo, en el diseño, no sé, existe, no sé, algún stakeholders que nosotros no sabemos cómo llegar o cómo fue su participación en el proyecto anterior, miramos por acá esta documentación, vimos cómo fue la relación, cómo fue su participación, cómo fue el involucramiento, si lo tuvo o no lo tuvo, y entonces esto ya ya nos sirve a nosotros para su reuso, es decir, ya esto, digo, bueno, lecciones aprendidas que se obtuvieron del proyecto A, que sirven para el diseño, que sirven para la ejecución, que sirven para el cierre. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir implementando. Es una cuestión de criterio también, si realmente lo queremos utilizar o no. Es una cuestión de decisiones también. La cuestión es que la información está, y si está, pues está posible a ser aprovechada. Ahora, si se fijan acá, también volvemos a identificar porque el proyecto B tuvo otras experiencias, otras personas, muy probablemente ocurrió, sí, tal vez en el mismo lugar, pero la acepción que tuvo el público fue muy diferente, tal vez fue mucho mejor que en el proyecto A, porque era un proyecto nuevo, un poco de temores, va a funcionar, no va a funcionar, ya ese ya nos dio la experiencia, o va a suceder, y ustedes lo van a notar en su momento, cuando un proyecto A logra duplicar su temporalidad, o mejor dicho, logra hacer algunas modificaciones y alargar la estancia de ese proyecto. Hacen algunas modificaciones, se contemplan algunos objetivos que no estaban de manera inicial o que en la primera etapa del proyecto no se habían contemplado, sí se contemplan para el segundo. Entonces ahí vemos, identificamos lecciones aprendidas que están documentadas,
las revisamos, las analizamos, por eso es importante tener un criterio de reflexión y ojo crítico a determinarlas. Y este nuevo proyecto hay que ir a identificar las lecciones aprendidas que va a ir generando también. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros quisiéramos hacer un proyecto C, lo más seguro es que tomemos elementos de experiencias que se vivieron en el proyecto B y también en el proyecto A. Si va, obviamente, a canalizar en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias. Eso va a ser muy esencial, muy experimentado, ¿no? En el hecho de que a la medida que vamos haciendo más proyectos, haciendo más procesos o experiencias, vamos adquiriendo eso mismo, ¿no? Experiencias que las vamos a ir incorporando y que vamos a evitar hacer fallos, ¿no? Y esto lo podemos llevar en otros aspectos de la vida, por ejemplo, no sé, resulta que nos da un poco de temor exponer en público, hacemos una primera exposición, vemos que salió bien, vemos que salió mal, me toca una segunda exposición, entonces yo reviso o recuerdo qué fue lo que hice bien y trato de incorporarlo nuevamente, y así lo que voy haciendo entonces es mejorando mi proceso o mejorando mi sistema de exposición en público. Entonces eso es parte de la reconstrucción de hechos y de procesos y lecciones aprendidas. Entonces, en algo tan pequeño como eso, que nosotros lo podemos ir haciendo, lo podemos ir implementando, ¿sí? Sin mayor complejidad, entonces lo mismo ocurre en un proyecto. Obviamente estamos hablando de experiencias o de circunstancias diametralmente o con magnitudes muy diferentes, no obstante son la pauta esencial. Es decir, ¿qué aprendo del momento A para aplicarlo en el momento B? ¿Qué aprendo del momento A y B para aplicarlo en el momento C? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy haciendo? Por un lado, como profesional, voy ganando muchísima más experiencia. Por otro lado, como proyectista, voy haciendo que los proyectos cada vez sean mucho mejores, que consideren muchos elementos, que vayan mucho más cercanos a la realidad, porque esto va a ocurrir cuando hay alguien que es proyectista un poquito junior o viene iniciando, o puede llegar a obviar o cometer ciertos errores, que eso lo va a ir puliendo en la medida que va mejorando, que va aprendiendo de las lecciones aprendidas. Ahora, ¿por qué hay que documentar las lecciones? Bueno, yo creo que este punto es casi que obvio, el hecho de que las lecciones van a contribuir a explicitar el nuevo conocimiento. Ya lo había mencionado antes yo, le digo, bueno, estamos generando una lección aprendida, eso es conocimiento de cómo funciona un proceso, de cómo se mejora o fracasa un proceso. Entonces, en la medida que un proyecto o que una situación o un proceso demande la documentación de lecciones aprendidas, lo más seguro es que con el pasar del tiempo se vaya adquiriendo muchísimo más conocimiento, se vaya adquiriendo muchísima más experiencia y vaya haciendo que el experto vaya teniendo más habilidades que al inicio, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante las lecciones aprendidas? Bueno, la respuesta es muy simple, porque genera un conocimiento y genera una experiencia que va enriqueciendo al experto. Básicamente así lo podríamos resumir. Podríamos agregarle muchas cosas más, pero creo que eso es lo más esencial, la riqueza en el conocimiento que va a adquirir el experto. Ahora, esto lleva un proceso, no es así nomás. Si bien es cierto, el proceso no es tan complicado, pero hay que conocerlo. ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, la generación de documentación. Por eso cuando hablábamos en investigación, sabemos que nos vamos a encontrar con dos tipos de documentación o dos tipos de información, la información primaria y la información secundaria. Bien, por ejemplo, la información secundaria, toda aquella que ya existe, que se generó durante el desarrollo de una experiencia, un proyecto, y la primaria, que es la que nosotros vamos a obtener de primera mano, en caliente, de aquellas personas que participaron o que estuvieron directamente vinculadas con el proyecto. Partimos de ahí, de la documentación. Si no existe, la generamos. Si no existe, buscamos la similar.
Y si no existe, bueno, siempre tiene que existir algo, ¿no? Pero si no existe, tratamos de crear esa documentación y en ese proceso de que estamos buscándola, que estamos construyéndola o reconstruyéndola, vamos a generar conocimiento. No es lo mismo a ustedes en su momento les cuenten, no sé, el proyecto funcionó de esta o aquella manera, que usted mismo se meta de lleno en el funcionamiento de ese proceso. Usted tiene otra perspectiva de las cosas, tiene otra óptica y obviamente está más empapado. Puede inclusive ser usted alguien que trate de resumir o de exponer o de explicitar el desarrollo del proyecto según las circunstancias que se den. Y al final, pues tenemos que este proceso va a generar aprendizaje. Al final lo estuvimos viendo que las lecciones aprendidas, la generación de conocimiento para aprenderlo después. Entonces documentamos, bien, obtenemos información, la buscamos, luego generamos conocimiento, un conocimiento que sea útil y finalmente ese conocimiento útil nos va a acercar muchísimo más a un aprendizaje más acertado de acuerdo a lo que estamos tratando de trabajar en ese momento. De ahí, ¿cómo vamos a documentar una lección aprendida? En esta primera etapa, pues yo solamente voy a explicar un poco cómo nos empapamos con esto. En una siguiente vamos a hablar más detenidamente qué aspectos del punto de vista metodológico podemos utilizar, realmente que no es tan complicado, pero vamos a llevarlo por partes de manera que podamos trabajar ordenadamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un propósito claro. Si no tenemos el propósito, no tenemos el objetivo, no tenemos la meta clara, no sabemos qué es lo que pretendemos sistematizar, lo más seguro es que cometamos errores, que incluyamos información que no se necesita, experiencias que no valieron la pena. Entonces, eso es esencial, tener el objetivo, la meta, el propósito claro, el propósito claro. Los propósitos pueden ser variados, siempre y cuando no se salten o no salgan de aquellos rasgos de interés que a nosotros nos llaman mucho la atención. De ahí, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la audiencia, es decir, el público que va, al público que va dirigida las lecciones aprendidas o que va dirigida a la sistematización. No es lo mismo un documento, y esto lo hemos visto en otras etapas o en otros momentos u otras oportunidades, donde no es lo mismo un público académico que tiene cierta forma de ver las cosas, de explicarlas y de entenderlas, a un público, digamos, quizás más práctico, que vive del día a día, que requiere de un lenguaje mucho más pragmático, donde la experiencia tiene que ser directa. Entonces, según la audiencia a la que nosotros la vayamos a dirigir o un stakeholder, por ejemplo, no es lo mismo un inversor o un cooperante que demandará quizás de un lenguaje, de un criterio, de una profundidad muchísimo más diferente que de alguien que vivió del proyecto o que se beneficia del proyecto y lo quiere conocer. Entonces tenemos audiencias o públicos muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nosotros generemos no debe ser exactamente la misma para todos. Y si es la misma, no debe tener el mismo enfoque, porque si no puede llegar a ser confuso para unos o para otros. Entonces, ese es otro punto importante a tener en consideración. El primero, el propósito, la meta clara, el objetivo claro. De ahí la audiencia, hacia qué público va dirigida las lecciones aprendidas. Si es un cooperante, si es alguien en academia, o si es alguien dentro del grupo que formó parte del desarrollo del proyecto, de los beneficiarios del proyecto. Otro aspecto también es el tiempo, o sea, la temporalidad, en qué tiempo dispongo yo para hacer esta documentación o hacer estas lecciones aprendidas. Esto también es hiper clave, es bien importante tenerlo presente. No es lo mismo que hagamos una sistematización durante todo el ciclo de vida del proyecto, que muy pocas veces llega a ocurrir, a que tengamos un margen de tiempo menor para hacer esta etapa. Por lo general es en la segunda opción que llega a ocurrir.
que los márgenes de tiempo, la temporalidad para poder elaborar esta sistematización es muy breve y entonces es una exigencia, en este caso del sistematizador, tratar de trabajar muy práctico, muy pragmático, y eso automáticamente le va a hacer que se plantee propósitos de audiencias muy claras. Y ahí tenemos los recursos disponibles. Y en su momento, cuando hablaba de la investigación, yo les decía, bueno, todo proyecto va a demandar un recurso económico o varios recursos de varias categorías, y es ahí donde nosotros debemos ser muy congruentes. Cuántos recursos humano, material, físico, monetario vamos a disponer o necesitar para poder echar a andar ese levantamiento de lecciones aprendidas. Entonces, 4 aspectos, hay que tener los 4 con importancia, no hay que obviar ninguno porque los 4 están interrelacionados. Si el propósito falla, realmente lo más seguro es que fallen los demás. Si la temporalidad falla al momento de hacer el trabajo, lo más seguro es que no se puedan entender bien los demás, o si no contamos con los recursos disponibles para poderlo hacer, eso también nos va a influir en la toma de decisiones con respecto al propósito, a la audiencia y demás. Entonces, si alguno se llega a modificar o alterar, lo más seguro es que vaya a afectar el desarrollo de los demás. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar una nota de conocimiento o una lección aprendida o una sistematización? Bueno, este esquema me gustó muchísimo. Primero hay que tener los antecedentes. Cuando hablamos de los antecedentes es entender qué ocurrió, ¿no? Esa es la pregunta clave. ¿Qué ocurrió? ¿Qué antecedentes tenemos? Aquí lo vamos a ver de esta manera. ¿Qué ocurrió? Los antecedentes, ¿no? ¿Cómo nace la idea? ¿Quiénes participan de manera inicial? ¿Cuántas reuniones hubieron? ¿Qué decisiones se tomaron? En todo ese proceso, ¿quiénes más se fueron agregando, incorporando? ¿Qué información se generó en esa etapa de antecedentes? Es decir, nos reunimos 3, 4, 5 instituciones y queremos desarrollar un proyecto, otras más se fueron enterando, poco a poco se fueron incorporando, entonces ese es el segmento de antecedentes, cómo nos vamos acercando, cómo nos vamos entendiendo para comprender el proyecto. Luego la descripción de las lecciones. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, yo prácticamente me he saltado un paso, que es el de la identificación, ¿sí? No es que me lo he saltado, sino que ya va implícito. O sea, si yo estoy sistematizando un proceso, obviamente lo que voy a hacer por esencia es la identificación. Entonces, arranco con los antecedentes, identifico esos antecedentes. No hay que olvidar la causa y efecto con respecto al conocimiento, ¿no? ¿Qué generó, qué salió bien y cómo se hizo, qué lo provocó? Y bueno, de ahí vamos a llegar a la descripción de las lecciones. ¿Cuáles fueron las lecciones que yo considero que son más importantes y pueden influir un poco la óptica o la solicitud de lo que pretendamos evaluar? De ahí saltamos, bueno, tenemos una lección aprendida, y esa lección aprendida, si somos guiados o si también le damos estas secuencias, somos secuenciales, entonces vamos a generar recomendaciones. Una lección aprendida que salió bien, salió positiva, bueno, ¿qué recomendaciones vamos a dar? Bien, y ahí la citamos. Una lección aprendida salió mal, bueno, hay que generar una recomendación también, o mejórenlo o no lo vuelvan a hacer, son circunstancias. Y finalmente las referencias, ¿sí? Ya cuando estamos en estas instancias, en estos niveles, toda documentación debe llevar referencias. ¿Cuáles son las referencias? Bueno, ya sea la entrevista con personas, los documentos que se consultaron o la información que se obtuvo en campo en caso de que se llegase a necesitar. ¿Cómo vamos a enunciar una lección aprendida? Esto es clave también. Una lección aprendida, también entendida como hallazgo, ya lo hemos venido hablando, expresa la relación entre el resultado de un proceso o de un proyecto y los factores críticos. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, las causas y los efectos. Las condiciones, las causas que facilitaron o
obstaculizaron. Perfecto, entonces, el resultado, primero, bueno, no nos pareció que esto es lo bueno, o nos pareció que esto es lo malo. Bien, ¿cómo se hizo? Y ahí llegamos, saltamos a la siguiente etapa del proceso, a la descripción de ese proceso. ¿Qué queremos sistematizar? ¿Y por qué? ¿Cómo lo estamos sistematizando? ¿Y qué causas generó esa experiencia o esa lección que se está recopilando? Entonces no hay que olvidarlo, que los resultados son hallazgos, ¿sí? Imagínense arrancar desde el final, donde usted dice, bueno, me salió súper bien lo que estaba haciendo, bueno, ¿y cuál fue el proceso para que le saliera súper bien? Ah, bueno, yo hice esto, consideré esto de esta manera, agregué estos indicadores, contraté a estas personas, en fin, según sea la circunstancia que se está haciendo. Entonces ahí tenemos el proceso ya bien descrito, y finalmente pues las causas. ¿Qué causas generó el proceso bien elaborado? Aquí tenemos tres aspectos que me parecieron muy acertados. La primera, bueno, la descripción de las condiciones, causas o factores. O sea, la etapa de descripción. O sea, decimos, bueno, la descripción del resultado, la consecuencia que generó y el efecto positivo o negativo, ¿no? No sé, lanzar el proyecto con 6 meses de antelación o darle un margen de 6 meses al proyecto para en caso de que llegue a existir alguna circunstancia que lo vaya que pretender alterar. Entonces, eso ya lo podemos considerar como una lección aprendida que podemos agregarlo, ¿no? Para el siguiente proyecto, decir, bueno, si en el caso de una contingencia podemos hacer esto. Luego, la descripción de una situación final, un resultado o una consecuencia. ¿Qué se llegó? ¿Sí? Las condiciones, las causas, los efectos, como gusten. Entonces, ¿a qué se llegó y por qué? ¿Por qué se llegó de esa manera? Esa es la esencia de este aspecto. ¿A qué se llegó y cómo se llegó? Y finalmente, bueno, la acción correctiva, la descripción de la situación ideal a la cual se aspira. ¿Sí? O sea, estamos buscando la idea de retomar, entonces tenemos que aspirar a mejorarlo o a cambiarlo o a continuarlo según sea la circunstancia que nosotros, de la cual nosotros estemos hablando. Y ahí donde, bueno, surgen muchos elementos que lo van a diferenciar. ¿Cómo plantear una recomendación? Esto es bien básico, lo estuvimos viendo en su momento. Voy a refrescarles un poco la intencionalidad de esto. Bueno, las recomendaciones son propuestas concretas. Esa es, a diferencia de una conclusión, que es como el hallazgo más importante, esto fue lo que surgió, y etcétera, es como un resumen breve de alguna circunstancia en particular. En el caso de las recomendaciones, bueno, son propuestas concretas, que se lleguen a cumplir o no se lleguen a cumplir, eso no importará tanto porque no somos tomadores de decisiones en este momento, sino que somos generadores de lecciones aprendidas y brindamos la información para que el que tome las decisiones sea él quien considere lo más pertinente. Y bueno, basadas en las consideraciones de la lección aprendida que se ha hecho, que se ha descrito previamente. Entonces, en este caso hay un ejemplo que está bastante interesante y esta es la forma correcta en la que se deben elaborar las recomendaciones de una lección aprendida. Por ejemplo, no sé, surgió una lección aprendida donde se planteaba alguna circunstancia de un proyecto de vivienda, entonces la recomendación que se plantea es de la siguiente manera. Los programas de vivienda necesitan ampliar la variedad de la oferta para cerrar el déficit actual y la demanda futura de los hogares más pobres. Tenemos un aspecto, es decir, arrancamos con una situación, una política, dice acá, de que atienda al quintil más pobre debería proporcionar subsidios directos a los beneficiarios. He aquí una pequeña sección de esta recomendación, es decir, existen programas de vivienda que se necesitan ampliar y demás. Bueno, una forma para poderlo lograr sería a través de una política. Bien, y ahí se explica el tipo de política que debería de ser. Luego, además es necesario considerar políticas que mejoren el funcionamiento de los mercados de la tierra e hipotecario y apoyen modelos de tenencia alternativos a la propiedad de vivienda, tales como el leasing,
y la vivienda en alquiler. O sea que aquí esta recomendación nos plantea una política, plantea la situación, pero a la vez plantea una política como recomendación que ayudaría. Y luego esa misma política tiene su margen de evolución, es decir, mucho más específica, cómo podría hacerse para que las personas, en este caso los beneficiarios, pues tengan, no sé, mejores prebendas o mejores capacidades. Entonces, retomando este aspecto, refrescando un poco hacia atrás, yendo hacia atrás, dijimos que las lecciones aprendidas son un conocimiento que se adquiere del proceso que se vive en una experiencia, que las lecciones aprendidas van a tener una tendencia a una relación causa-efecto, es decir, que salió bien, que salió mal, cómo lo hacemos, cómo lo evitamos, cómo lo mejoramos, que los proyectos, cada vez que tienen un ciclo de vida, en ese ciclo de vida van generando ese conocimiento que el sistematizador debe recopilar, y cuando lo recopila, pues lo brinda o lo comparte para el generador de un segundo proyecto o alguien que pretenda hacer un nuevo proyecto, parta de una base de hechos previa. Funcionalidad de un proyecto o de un proceso. Este proceso se debe documentar toda la información posible, obvio que esté ajustada a lo que andamos buscando, que se genere conocimiento y que con ese conocimiento tengamos un mayor aprendizaje. También vimos que documentar una lección aprendida demanda de un propósito, de una audiencia, de un tiempo y de recursos, y que no deben desconsiderarse ninguno de ellos porque pueden alterar el funcionamiento o la lógica de la lección aprendida. ¿Cómo se elabora una nota de conocimiento? Bueno, partimos de antecedentes, cómo fueron las cosas, describimos esos antecedentes, establecemos las recomendaciones que deben ir obviamente bien referenciadas. ¿Cómo se enuncia? Bueno, una lección aprendida es un resultado de un hallazgo, lo vamos a ver, vamos a explicar o detallar esto más adelante. La descripción, básicamente van a ser siempre descripciones bajo las condiciones de los autores, es decir, la descripción de un resultado, el resultado de haber hecho esto de esta manera salió así, y esa es la parte descriptiva. Pueden ser de índole, bueno, de una situación final, esto se dio y así fue, o de una manera un poquito más correctiva, es decir, esto surgió pero debemos mejorarlo, y finalmente estuvimos viendo las recomendaciones, cómo se deben establecer. Es que las recomendaciones primero plantean la situación y después establecen lo que podría ser posibles soluciones. Como dije en su momento, puede que se cumplan o no, no es una competencia nuestra porque es competencia del que toma las decisiones. Entonces, este es el aspecto que hay que tener en cuenta al momento de ya ir planteándonos las lecciones aprendidas. Así que lo dejamos acá y denle una pequeña leída y nos vemos en la próxima.